Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 101 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que ve temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre pues un esfuerzo especial que estás haciendo eh, con miras a ayudarle a la gestión eficaz de la próxima Asamblea Legislativa que asumirá funciones en un par de meses. Esto bajo el entendido de que el trabajo de los diputados en una república como la costarricense es de altísimo impacto. Entonces, como una manera de aportarle al éxito de esa gestión, que ojalá sea eficaz y muy fructífera, has elaborado una lista de herramientas que podríamos llamar para poderles ayudar a los diputados y diputadas, a sus asesores y en realidad creo que a todo el público que tiene que ver con el entendimiento del quehacer legislativo, de manera tal que podamos aportar entre todos. Hemos hablado aquí varias veces en otros episodios sobre la importancia de asumir un papel más activo como ciudadanía en la gestión legislativa, ¿verdad? Que eso es posible. Pero importante preguntarnos qué beneficios obtiene un país de que la acción legislativa sea eficaz o cuáles son los conceptos que podrían desencadenar como si fueran una aguja de acupuntura, mayor eficacia en ese tipo de gestión, en una asamblea legislativa, ¿verdad? ¿De qué sirve en ese contexto el pensamiento estratégico, por ejemplo, o el pensamiento crítico, o el pensamiento sistémico, o el pensamiento creativo? Son diferentes modelos mentales que nos ayudan a discernir toda la información que tiene que ser procesada para la actividad parlamentaria de diálogo, de negociación, de debate, que es necesaria para construir acuerdos y tomar decisiones que se consagren en leyes, que hagan avanzar el bienestar y el valor de, de la cosa pública en Costa Rica, ¿verdad? Del bien común, digámoslo en un sentido mucho más amplio. Entonces, con esta introducción, creo que la conversación promete ser rica, pero además de la promesa de la conversación, vamos a hacer el esfuerzo por hacerle llegar este material y esta conversación a las señoras y señores diputados que asumirán funciones en un par de meses eh, y nos ponemos a las órdenes, ¿verdad? De todas ellas. Bien, te paso la palabra para que nos hagas una introducción. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Eh, Uno debería empezar por como ubicarse en el contexto en que estamos. Eh, la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa que está terminando sus funciones, se dice por ahí que ha sido más productiva que asambleas legislativas anteriores. Esto es un mérito de, la, de los diputados actuales. Eh, Parte del contexto es también que haciendo esa excepción con esta Asamblea Legislativa, la imagen popular que hay es de que la Asamblea no es eficaz. Creo que institucionalmente me parece haber visto evaluaciones en el pasado de que la Asamblea deja cosas, eh, queda debiendo cosas, ¿verdad? Esta Asamblea, como digo, ha cumplido bastante bien. Pero en una democracia, en una república,
la aspiración debería ser a ir aumentando la eficacia de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Cada asamblea debería ser algo así como hacen en las empresas, un benchmarking con respecto a la asamblea pasada, ¿verdad? O con respecto a las asambleas de otros países que pudiéramos tomar como modelo de eficacia pública, ¿verdad? O sea que plantear el tema de qué manera esta asamblea puede ser más eficaz, a mí me parece que plantearlo y si los señores diputados, cuando yo digo señores diputados, estoy incluyendo, como dice la Real Academia, también a las señoras diputadas. Si los señores diputados aceptan la, la, la cuestión de cómo hacer la asamblea más eficaz, ¿verdad? Me parece que ya se está logrando algo en el camino del mejoramiento. No hay duda de que la Asamblea Legislativa es fundamental, ¿verdad? Cuando tú dices, sí, la Asamblea Legislativa tiene relación con el bien común, ¿verdad? La política es ir haciendo cosas para mejorar el bien común. El bien común es un término, no sé, puede ser sociológico, puede ser ético, y tal vez entenderíamos más eh, globalmente si habláramos de felicidad. Yo no creo que la Asamblea Legislativa pueda aumentar la felicidad de los costarricenses, pero sí estoy convencido de que la Asamblea Legislativa puede contribuir a crear un ecosistema, un ambiente, un, un país donde la probabilidad de que los habitantes sean felices aumenta, ¿verdad? Nadie, ningún presidente, ni ninguna asamblea legislativa puede hacer a los ciudadanos más felices, pero sí que la función pública puede crear unas condiciones donde sea más probable ser feliz. Por ahí hay un artículo no, una revista, la edición de invierno del Fondo Monetario Internacional, trae un artículo, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero más o menos se llama ejemplo de 3 países donde, eh, donde es posible realizarse o ser más feliz o tal y cual. Y entonces ponen como ejemplo a Dinamarca, a Costa Rica y a Nueva Zelanda, ¿verdad? Eso, desde luego, es alentador por lo que representa de que lo que ha logrado nuestro país, pero también vendría a ser como un reto, ¿verdad? Ya que estamos en esa liga, ¿verdad? Ya que el Fondo Monetario escoge países donde la probabilidad de vivir en bienestar es elevada y pone a Dinamarca, pone a Nueva Zelanda y pone a Costa Rica, eso de una cierta manera ya nos pondría como en la línea de decir, hombre, tenemos con quién compararnos, ¿verdad? Y no vamos a compararnos con X, Y o Z, sino que tenemos que compararnos y ponernos como meta que haya aquí una probabilidad de ser más felices eh, como la que hay en Dinamarca, ¿verdad? De vivir el bienestar como lo viven en Nueva Zelanda, ¿verdad? O sea que el tema de la eficacia de la Asamblea, del Congreso, es un tema bien importante, ¿verdad? Ahí dejo mi primera intervención. Muy bien. Lo primero que me surge es una pregunta abierta de cuán eficaces pueden llegar a ser los órganos legislativos, los órganos parlamentarios, porque ¿Sí? Una organización que está estructurada en torno a, bueno, dentro de un paradigma democrático, en torno a un sistema
fundamentado en el diálogo, en el uso de la palabra, en la búsqueda de acuerdos, en el intercambio de ideas, en las negociaciones y en la toma de decisiones, pues el camino por recorrer de un proyecto de ley, de una idea que alguien lleve en la forma de un proyecto de ley que respete ya ese formato y que ese proyecto de ley se convierta en ley y que esa ley refleje la intención original de quienes produjeron el proyecto de ley, es, es muy complicado hablar de eficacia en ese contexto, ¿verdad? No quiere decir que sea imposible, ¿verdad? Simplemente quiere decir, creo yo, que tenemos que buscar la manera de hacer, de ver la eficacia con diferentes grados, ¿verdad? No vamos a, como dijiste al principio, jamás vamos a decir que la Asamblea Legislativa que termina funciones en un par de meses ha sido absolutamente ineficaz. No podemos decir eso. Ni tampoco podemos decir que ha sido absolutamente eficaz. Pero sí nos deja una sensación subjetiva, empírica, de que el trabajo que han realizado ha sido satisfactorio, ¿verdad? Se ha visto seriedad en las propuestas, en las negociaciones, en el uso de la palabra. Ha habido mucho respeto en esta Asamblea Legislativa. De nuevo, esto es una percepción subjetiva y empírica. Debe haber gente que está agobiada de escuchar las intervenciones de algunos diputados o de sentir que algunos proyectos que son absolutamente críticos para el bienestar de algunas comunidades no avanzan al ritmo que deberían, ¿verdad? Pero sí deja la sensación de que el trabajo que se ha hecho ha sido impactante y es un impacto positivo que ojalá perdure por años o décadas, que de eso se trata el trabajo legislativo además, ¿verdad? Es un trabajo que trasciende la propia vida de quienes están ejerciendo la labor legislativa. Lo segundo es que cuando hablamos de la eficacia de un órgano parlamentario tenemos que agregar la variable de la influencia que tienen diversos grupos de interés. Y hay grupos de interés político y hay grupos de interés económico. Y ahí siento que hay una gran disparidad en los incentivos, ¿verdad? La gente que tiene el interés de promover una reforma legal para extender la cobertura o preservar un derecho humano, no tienen los mismos incentivos que tiene un grupo de interés que quiere liberalizar o proteger, cualquiera de las dos, un producto comercial de altísimo valor de mercado. Entonces ahí el tamaño del incentivo y el acceso a recursos para movilizar influencias a nivel de la discusión parlamentaria es desigual. Y lo tercero, con lo que decías por último del Fondo Monetario Internacional, que me resultó muy llamativo, llamativo que aparezcamos usualmente en esos grupos de países, llamativo que seamos países pequeños, llamativo que seamos países de 3 regiones diferentes. Me hace pensar que deberíamos de tener herramientas para poder diagnosticar el bienestar, ¿verdad? Indicadores, los hay. Sé de memoria, me viene a la mente el índice de progreso social, que tiene múltiples indicadores sobre qué significa bienestar. Y si nosotros comparáramos esos indicadores de bienestar con indicadores de competitividad, por ejemplo, que son muy importantes y que hemos dicho acá varias veces que podría Costa Rica ser un país mucho más competitivo al final de esta década si se dedicara a afinarle las cuerdas a unos, no sé, 150 indicadores que determinan la competitividad de un país. Pero si ponemos en la balanza bienestar y competitividad, entonces creo que podríamos ver si hay algunos de esos indicadores de competitividad que por el simple hecho de ajustarlos tuvieran un impacto directo en el bienestar. O si por otro lado
deberíamos de concentrar esfuerzos en mejorar indicadores de bienestar, sacrificando esfuerzos que se pudieran hacer en el mejoramiento de la competitividad, porque no se puede hacer todo, ¿verdad? No podemos afinar los 150 indicadores de competitividad y los 150 indicadores de bienestar en 4 años, pero podemos priorizar y podemos hacer un balance estratégico. Entonces quiero pensar que podríamos utilizar, digo podríamos como comunidad, ¿verdad? Herramientas de ese tipo para ayudarle a la Asamblea Legislativa a priorizar y a discurrir y a tomar decisiones también. Esas son las 3 reacciones iniciales que tengo. Haces una mención interesante al proyecto de ley, al trámite de un proyecto de ley. Yo diría que si uno piensa en eficacia de un Congreso, pues la unidad de producción o la unidad de trabajo, ¿verdad? O la actividad fundamental de un Congreso es tramitar proyectos de ley. Hay también todo el tema del control político, ¿verdad? Eso me parece muy importante. La Asamblea tiene una función de altísimo valor institucional en el control político que hace del Poder Ejecutivo. Lo primero, cuando uno piensa en eficacia, debería pensar en que debe haber un balance entre las dos cosas, ¿verdad? No puede ser una asamblea que solo esté en control político, ni una asamblea que solo esté tramitando proyectos de ley. Cuando tomas el tema de los proyectos de ley, uno se empieza a preguntar, como se preguntaría Porter, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son las actividades de valor, ¿verdad? Yo siento que la primera actividad de valor que hay en materia de trámites de proyectos es jerarquizarlos, porque no puede ser que, no se debe darle tiempo igual a un proyecto de alta prioridad que a un proyecto de menor prioridad. Que hay proyectos de ley que tienen finalidad nacional y otros proyectos que tienen una finalidad apenas local. Pueden ser muy importantes y tal y cual, pero en un proceso de jerarquización debería existir en el Congreso claridad en cuanto a cuáles se les va a dar un trámite más cuidadoso y tal, ¿verdad? La segunda cosa donde podría haber fuentes de eficacia es en el trámite per se, porque el trámite puede ser diseñado de manera que sea una carrera de obstáculos y entonces ahí estaríamos perdiendo energía. O el trámite podría ser, bueno, existen las posibilidades legales de dar vía rápida, creo que se llama en el Congreso, a determinados asuntos y entonces el trámite es más expedito. Pero después de jerarquizar hay que decidir cuál es el trámite que se va a dar y hacer lo posible porque el trámite sea el más expedito. Pero después viene el tema de ejecutar el trámite. Y ahí es donde yo creo que a veces se pega la carreta, ¿verdad? Es un proceso de construcción de un consenso. El trámite de todo proyecto de ley es un proceso de construcción de consenso. Y entonces, de nuevo, ahí en el proceso de construcción del consenso, deberíamos aplicar ciertas formas de pensamiento que se utilizan tanto en una nación como en una gran empresa, como se utilizan también en los procesos personales de mejoramiento o de decisión, ¿verdad? Por eso es que hemos hablado de pensamiento estratégico, sistémico, crítico, creativo y de cómo hacer una gestión de acuerdos. En una persona individual, uno no necesita ponerse de acuerdo con nadie, pero en una empresa
en un país, en un congreso, sí es importante realizar este trabajo de ponerse de acuerdo. Ahí es donde ya las herramientas pueden empezar a detallarse en cuanto a cuál sería la finalidad. Yo me voy a referir primero al segmento de la caja de herramientas, que es el pensamiento estratégico. ¿Qué aporta el pensamiento estratégico? Bueno, primero, el pensamiento estratégico aporta visión, ¿verdad? Si los miembros del Congreso han compartido sus aspiraciones, ¿qué quieren que sea ese Congreso? ¿Cómo quieren que destaque en la historia este cuatrienio 2022-2026, ¿verdad? ¿Qué querrían que dijeran los libros de historia? Esa es la visión, ¿verdad? Y hay que dedicarle tiempo a compartir con todos los compañeros de Congreso la visión individual o la visión de las fracciones, a fin de que pueda irse creando un consenso de qué es lo que como conjunto esperamos del resultado del trabajo de esta Asamblea Legislativa. El pensamiento estratégico creo que arranca en la visión, y la visión es un sueño que se pueda realizar. Y el Congreso tiene que tener sobre sí mismo un sueño, y tiene que tener un sueño sobre el país, ¿verdad? Lo tienen, pero a veces está implícito. Y entonces es importante que logremos socializar esa visión, porque así tendría mucho más apoyo, ¿verdad? Miras que me has hecho pensar, en algo que, que nunca lo había visto con la claridad con la que lo siento en este momento. Y es que en realidad la tarea política en una democracia es la búsqueda de los consensos. Eh, pero que cuando no logramos el consenso, eh, nos, nos limita la regla de la mayoría, ¿verdad? Pero la regla de la mayoría es un límite después de que no fue posible alcanzar un consenso. Quiere decir un apoyo absoluto de todas las personas tomadoras de decisión. Justo ayer estaba teniendo una conversación porque estábamos hablando sobre esta invasión rusa a Ucrania y la reacción de las Naciones Unidas y los límites de lo que puede hacer y las decisiones que van a tomar otros países y la diferencia en la intervención que pueda tener China o Estados Unidos y la diferencia en los regímenes políticos que rigen todas estas entidades que acabo de mencionar. Y me refería a algo que ya hemos hablado acá antes, ¿verdad? Y es que la humanidad fue bastante, no sé cuál es la palabra, exitosa, eficaz, eficiente en ir tomando decisiones a lo largo de unos 15.000 años, mientras caminaba desde África hasta Argentina, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se tomaban las decisiones de si hacemos el asentamiento aquí y esperamos a que pasen los meses de frío o, o si más bien recogemos todo y nos vamos mañana o si nos quedamos aquí algunas décadas? Esas decisiones se tomaban por consenso, ¿verdad? No había, no había una disputa, no había una votación, no existía nada ni parecido a la democracia. Eran decisiones que se tomaban en función a lo que le convenía a la tribu, ¿verdad? Al grupo, que además era un grupo pequeño de gente que se movilizaba. Como lo hemos dicho antes también, este gran libro
de Joshua Green que se llama Tribus Morales, explica que genéticamente sabemos lo que le conviene a nuestra tribu cuando pensamos que es un grupo pequeño, pero si el grupo es muy grande, como el tamaño de una nación, a pesar de que Costa Rica es una nación pequeña, no tenemos la programación biológica, genética, que nos ayude a discernir con claridad lo que es bueno y lo que es malo para, para la totalidad. Entonces tenemos que tomar decisiones y negociar. Pero eso del consenso me llama la atención porque yo creo que en el pasado de nuestra historia ha habido unos episodios muy ilustrativos de que la búsqueda del consenso lo que ha permitido en la negociación política es ampliar el tamaño del pastel, ¿verdad? La negociación de las garantías sociales fue un esfuerzo por ampliar el tamaño del pastel. No sé si fue una decisión de consenso, pero definitivamente fue una decisión donde se incluyeron fuerzas políticas que tradicionalmente no se hubieran incluido, pero esa agenda que se elaboró permitió incorporar a diferentes fuerzas y que su resultado ha tenido un impacto en el bienestar de este país por múltiples generaciones. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos equivalentes a ese tipo de esfuerzo de búsqueda del consenso, de incluir aliados estratégicos no tradicionales para ampliar el pastel y crear una agenda de bienestar mayor a la que nos estamos imaginando desde nuestro paradigma sesgado ideológico? Y eso me parece que tiene un enorme valor y que si fracasamos en ese intento, pues sabemos que descansamos en las reglas de la mayoría, ¿verdad? La mayoría en una comisión legislativa, las comisiones legislativas están integradas de manera tal que todas tienen número impar de diputados, para que si se llega al último recurso, que es la votación, alguien gane, alguna propuesta gane. Lo mismo sucede en las decisiones que toma la sala constitucional. Todas las salas de la Corte, todos los jueces están integrados en tribunales impares, de número impar de magistrados. Bueno, la Asamblea Legislativa tiene 57 diputados. No hay manera de que una votación en plenario donde están presentes todos los diputados quede empatada por diseño, ¿verdad? Pero irse a una votación es el, es el último grado de, por decirlo así, fracaso en la búsqueda del consenso. Y esto me llama mucho la atención porque en la diplomacia, sobre todo en la diplomacia multilateral, en Naciones Unidas y demás, eh, hay algunas instancias donde el consenso es la regla. Y basta con que una entidad se oponga al consenso para que no haya decisión, lo cual le da un poder desproporcionado a las minorías y además se presta para un montón de tergiversaciones y perversidades en la influencia de algunos grupos de poder. Pero si la regla es el consenso, entonces nos obliga a hacer unos esfuerzos que no tendríamos que hacer cuando sabemos que tenemos garantizada la mitad más uno de los apoyos que necesitamos para salirnos con la nuestra, ¿verdad? Lo otro es que estabas hablando de algo que me pareció muy interesante cuando citaste a Porter, que es la segmentación de la cadena de valor legislativo. ¿Cuáles son los diferentes componentes? ¿Cuáles son los diferentes eslabones que componen la cadena de valor de un proceso donde inicia ¿verdad? La imaginación de una idea, se convierte en un proyecto de ley, se lleva a discusión, se pasa por análisis técnicos, que eso nunca lo ve el público, ¿verdad? Que es asegurarse de que jurídicamente, ortográficamente, técnicamente esté bien respaldado un proceso y poder ir viendo de manera aislada cada uno de esos eslabones en busca de eficacia en cada uno de ellos. Y eso me parece que tiene inmenso valor desde el punto de vista del análisis y de la gestión parlamentaria. Y lo otro que hablabas también es
lo del control político, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos política, eh, cuando nosotros hacemos política culta y educada y constructiva, inclusiva y sostenible, estamos constantemente discurriendo a favor del bienestar de las mayorías, y digo las mayorías en plural, porque no necesariamente estamos viendo el panorama más amplio de cuáles son los grupos que se benefician o se perjudican con una decisión. No tenemos toda la información. Y si no tenemos toda la información, entonces ese control político nos exige buscar herramientas como, por ejemplo, la paretización en el uso del tiempo y en el uso de los recursos, ¿verdad? Saber que, pues, que el 80% de las decisiones se van a tomar con un 20% de la información, y eso va a ser una muestra suficientemente válida como para saber que vamos por buen camino. Y entonces no tenemos que tener todas las evidencias, todos los datos, todos los números antes de tomar una decisión, porque aún con todos los números puede ser que haya aspectos que hagan inconveniente la toma de una decisión, o el momento de tomar esa decisión. El momento de tomar esa decisión es absolutamente clave. Lo dijimos hace unas semanas acá. La aprobación del plan fiscal por la Asamblea Legislativa en el año 2018 fue de enorme valor, sobre todo por el momento en el que se tomó esa decisión, porque si no se hubiera tomado en ese momento, hubiéramos dilapidado una enorme cantidad de recursos fiscales, políticos y de tiempo de la población, dándole largas a un asunto que se debió haber decidido antes. Otro ejemplo, pero negativo, de lo que acabo de decir, la decisión de unirse al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Es una decisión que se debió haber tomado en el año 2004 y no se tomó. Entonces tuvimos que arrastrar los pies y agarrarnos del pescuezo y irnos a duelo en un referéndum 3 años después para tener una aprobación raquítica, ¿verdad? Por una mayoría, porque no hubo otra manera, y después iniciar un proceso de implementación de todas las leyes que implicaban eso. Y bueno, creo que podemos someterlo a discusión, pero el beneficio que ha recibido el país los últimos 15 años con la consolidación de ese acuerdo comercial con Estados Unidos es bastante contundente, ¿verdad? Y se pudo haber tomado de una manera más eficaz si se hubiera valorado el momento de la toma de esa decisión. Bien, esto es lo que aporto aquí. Veo un par de temas. El tema ese muy llamativo que haces en el sentido de que los órganos de decisión integrados por un número impar de participantes, pues siempre tienen que conducir a una decisión. Eso me parece que es muy, muy juicioso de quienes han diseñado las instituciones, porque el empate podría conducir a una parálisis. Y la parálisis tiene un costo, ¿verdad? La parálisis tiene un costo, es que el reloj sigue funcionando, ¿verdad? Y posponer algo, imagínate una carretera sobre la cual se haya tomado una buena decisión, es un bien público que aumenta la productividad de una región. No es lo mismo construir esa carretera sobre la que se tomó la decisión, construirla en el año 2022 que construirla en el año 2025. Hay 3 años de diferencia que lo que hacen es disminuir durante 3 años esa productividad incremental que la región iba a tener o el bienestar que los usuarios de la carretera iban a experimentar. A veces pensamos que, bueno, ya ahora sí se va a empezar la carretera,
Ya hace 5 años estamos discutiendo sobre eso. Bueno, pero ¿quién le repone al país la eficiencia, el bienestar, la productividad que esa carretera iba a aportar? O sea, la posposición siempre tiene un costo y ahí queda el costo per sécula, ¿verdad? Ahí lo vamos a, no lo podemos superar, ¿verdad? El otro tema llamativo es el tema de la relacionado con el tema de la votación. Es que creo recordar que hay hasta un término que se denomina la dictadura de la mayoría. Ve el tema de la dictadura de la mayoría. Si estamos tomando decisiones en un grupo, no sé, de 15 y 9 votaron y 6 estábamos opuestos, ahí lo que ha ocurrido es que 9 nos impusieron a los otros 6 una decisión. Así son los órganos democráticos. Cuando la imposición de los 9 sobre los 6 fue solamente por la fuerza del conteo, ¿verdad? Porque se los imponemos porque nosotros somos 9, ¿verdad? Eso es una decisión inferior que una decisión tomada de consenso. ¿De consenso qué quiere decir? Quiere decir una decisión en la cual los que estaban a favor fueron convenciendo a los que no estaban a favor, con razones. Ahí no es fuerza, no es la fuerza del número, sino la fuerza de las razones que se fueron dando, ¿verdad? A eso es a lo que llamamos consenso, y en algunos órganos de decisión ni siquiera se toman votaciones. El que está presidiendo dice, en la asamblea creo que no se puede hacer eso, pero el que está presidiendo, digamos, una junta directiva, dice, yo siento que aquí hay una mayoría suficiente para tomar la decisión. Si me estoy equivocando, que los que están opuestos peguen el grito, ¿verdad? Y lo que ocurre normalmente es que los que están opuestos no es que están opuestos a muerte, porque se han venido convenciendo en el proceso de argumentación. A eso es a lo que yo le llamaría consenso, que no es lo mismo que unanimidad, ¿verdad? Consenso es diferente a unanimidad. En un cuerpo de 15, 15-0 es unanimidad. 9-6 es consenso, ¿verdad? Especialmente si se ha llegado a ese consenso a base de razonamiento, dándole oportunidad a los que no estaban de acuerdo, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso es bien, bien interesante, y nos lleva al tema de eso de lo que se trata es de gestionar acuerdos, que en otros territorios, ¿verdad? A gestionar acuerdos se le llama negociar. A mí el término negociar lo he usado, lo uso, pero siempre que se habla de negociación, a uno le parece que es alguien vendiéndole algo a alguien, ¿verdad? Me gusta más la gestión de acuerdo porque es alguien intentando, eh, intentando persuadir a alguien en el sentido de que un asunto puede ser provechoso de esta manera y tal y cual. Esa gestión de acuerdos, y es algo que trato en el documento que estoy escribiendo para los señores diputados, no por encargo de los señores diputados, pero sí con la esperanza de que los señores diputados lo utilicen y les sea de provecho, ¿verdad? Uno de los elementos de la gestión de acuerdos es el diálogo. Una palabra, como diría don Pepe en su librito de cuando era muy jovencito, bueno, no era tan jovencito, 40 años tendría cuando escribió el folletito, que se llamaba Palabras Gastadas. En la gestión de acuerdos, el diálogo es crucial. No se puede gestionar acuerdos sin un diálogo. Y entonces el diálogo es una palabra gastada, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen bien socadas y estamos como en un combate naval, cada uno jalando el mecate de un lado, dice, no, es que tenemos que abrirnos al diálogo. Bueno, deberíamos estar abiertos al diálogo siempre, desde
que iniciamos, desde que no sabemos si hay o no hay oposición, debería haber una apertura al diálogo. Para ponerlo en simple, ¿en qué consiste el diálogo? El diálogo consiste en escucharse, en intercambiar razones, pero no con los oídos tapados, en intercambiar razones y escucharlas. Lo que los chicos llaman darse pelota, ¿verdad? Darse pelota, ponerme atención, decirme por qué no estás de acuerdo, ¿verdad? Ok. Esa escucha implica aceptación del otro. Aceptación, cada diputado debe aceptar a los otros 56 y debe aceptar el derecho a que ellos sean como son. Una aceptación quiere decir respeto a la persona, ¿verdad? Si no hay respeto, si no hay aceptación, no puede haber escucha y entonces no hay diálogo. El diálogo es como la etapa final, ya es el respeto y la aceptación en un proceso de ir construyendo un acuerdo, ¿verdad? Eso es elemental, pero a veces uno oye unos debates donde no hay evidencia de que no hay aceptación, no hay respeto, no hay una escucha adecuada. Esto sobre la gestión de acuerdos. El pensamiento estratégico me dejaba unas cosas todavía pendientes, ¿verdad? Hablaba de la visión, de ese sueño realizable, pero también el planeamiento estratégico es la conciencia de que querer no es suficiente para poder. A uno los mayores le decían cuando estaba chiquillo, montes en esa bicicleta, dice, no, no sé, y decían, es que querer es poder, es una buena arenga, pero querer no es poder, no basta con querer para poder. Y el pensamiento estratégico lo hace analíticamente, ¿verdad? Examina cuáles son las fortalezas que se tienen, las amenazas que existen, las oportunidades, las debilidades. Eso es un cuestionamiento de que querer no es poder, sino que tenemos que ser suficientemente racionales como para lograr las cosas que queremos, ¿verdad? Y a eso se refiere el pensamiento estratégico. El pensamiento crítico, yo lo resumiría de una manera. Bueno, el pensamiento crítico básicamente es formularse preguntas sobre lo que estamos diciendo, sobre lo que estamos afirmando, sobre lo que los otros afirman. Yo diría que el lema del pensamiento crítico es, a veces resulta confortable chuparse el dedo. No nos chupemos del dedo. A mí parece que ese es el resumen del pensamiento crítico. ¿Y cómo hacemos para evitar chuparnos el dedo? Bueno, impulsémonos a hacer preguntas. Preguntemos mucho por qué, preguntemos mucho para qué, preguntemos mucho cuánto, dónde, a qué horas, quiénes, y eso nos va ayudando mucho a que las respuestas se vayan exigiendo a sí mismas más detalle y más acercamiento hacia lo que realmente va a hacer que la cosa funcione, ¿verdad? Porque muchas veces las soluciones que vamos viendo son incompletas y hay que meterles dosis masivas de preguntas para llevarlas a convertirse en posiciones ejecutables. Tienes razón en que no es estrictamente lo mismo el consenso que la unanimidad. Sí me gusta pensar en la posibilidad de que el consenso es un acuerdo
al que, que no tiene objeciones, ¿verdad? Y que no tiene objeciones o porque no hay nada que le impida a quienes están en desacuerdo que el acuerdo se materialice, o que no hay objeciones porque las inquietudes de las personas que se oponían fueron tomadas en cuenta, ¿verdad? Fueron escuchadas por lo menos. Me parece que sería enormemente provechoso para la gestión legislativa si operáramos desde la empatía, y la empatía no entendida como ponerse en los zapatos de la otra persona, sino entendida como la capacidad de contar la historia de la otra persona. Porque para contar la historia de la otra persona, no tengo que hacer un esfuerzo imaginativo de cómo sería yo si fuera ella, sino que tengo que hacer un montón de preguntas, como estás diciendo, ¿verdad? Directas a la persona sobre cuál es su realidad y su pasado y sus aspiraciones y en qué piensa, ¿verdad? Cuáles son las cosas que le apasionan y los problemas que le inquietan. Y en ese proceso de intercambio, generar confianza y tener la capacidad de identificar desde la diversidad de criterio cuáles podrían ser vías de construcción de acuerdos más robustos, como decía hace un rato, que lo que originalmente habíamos planteado o habíamos creído. Y lo mismo opera si yo soy quien se opone. Yo también, a mí también me enriquecería hacer un ejercicio de empatía. No para que me tomen en cuenta, sino para tratar de entender cuál es la visión más amplia que la mía, no porque la otra sea más amplia que la mía, sino porque la otra sumada a la mía es más amplia que la mía. Tener esa visión más amplia de cuál es el impacto que podría tener un acuerdo en el bienestar hacia el futuro. Estaba pensando hace un rato en el tren eléctrico, que ayer se aprobó en la comisión legislativa, donde se analiza el crédito de aprobación del tren, y se aprobó por votación y por la mínima, ¿verdad? Por la mínima. La elección quedó 5-4. Quiere decir que me parece que en ese contexto los 4 que se oponen tienen objeciones. Y a mí me parece que si uno ve cómo son las ciudades desarrolladas en el mundo, incluso las ciudades desarrolladas viejas, ¿verdad? De hace un siglo o más, son ciudades donde todavía hay muchísima más eficiencia en la movilidad urbana si hay existencia de un sistema de transporte público masivo, eficiente de personas, como lo serían los trenes, ¿verdad? Entonces me parece que nos hace falta diálogo y nos hace falta empatía y tal vez nos hacen falta datos y tal vez nos hace falta un análisis comparativo de cómo es vivir en una de esas ciudades, cómo se vive en una ciudad del tamaño de San José donde hay un metro, ¿verdad? Y en el ejercicio de la empatía también, ¿cuántos de esos 9 diputados que ayer votaron 5-4 aprobar o por lo menos someter el crédito para el tren al plenario legislativo, cuántas horas han viajado en bus público en San José en los últimos 20 años, ¿verdad? O los últimos 5 años? Me parece que es muy probable que sean poquísimas las horas que esos diputados han viajado en bus en los últimos 5 años, como para entender que definitivamente es fácilmente mejorable la experiencia de las personas usuarias de esos sistemas de transporte público, que además son personas que no tienen alternativa, porque no pueden pagar un taxi o un Uber, ni tienen carro, ¿verdad? Y que de todas maneras a todos nos convendría que más personas usaran el metro o el tren
aunque yo no lo use, ¿verdad? Eso. Y lo otro que iba a decir es que el caso de la consulta constitucional, volviendo a lo de la unanimidad y el consenso, el caso de la consulta de constitucionalidad, ese es un mecanismo facultativo de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Un grupo de, creo que son 10 diputados, puede juntarse para pedirle a la Sala Constitucional que revise la constitucionalidad de un proyecto de ley que se ha votado favorablemente en primer debate. Pero ese mecanismo facultativo que pueden hacer los diputados se ha convertido en un mecanismo adicional de objeción. Y entonces 10 diputados que no estaban a favor del proyecto de ley, de la votación, se juntan y presentan la consulta de constitucionalidad y eso retrasa el proceso. Y es, bueno, en algunos casos, pues sí hay vicios de constitucionalidad que la sala identifica, pero en algunos casos hay valores que están por encima del apego a algunas normas constitucionales. Me refiero en específico a lo que sucedió con el plan fiscal en el año 2011, ¿verdad? En el año 2011 había un problema fiscal grave, no tan grave como el que tuvimos en el 2018, pero muy grave. Se llegó a un acuerdo legislativo y el presidente de la Asamblea Legislativa de aquel entonces hizo uso de la facultad de ejercer la consulta legislativa constitucional y la Sala Constitucional revocó la decisión de la Asamblea, lo cual le costó al país 7 años de, de mayores Agravamiento. de un agravamiento en la situación fiscal del país, ¿verdad? Precisamente por ese ejercicio facultativo de hacer la consulta de constitucionalidad. En fin, creo que este tema es muy interesante y muy rico y esto era lo que yo quería decir. No sé si tienes algún otro Yo aporte. tengo un par de comentarios estamos hablando de formas de pensamiento que pueden mejorar la eficacia de un grupo de trabajo como la Asamblea Legislativa. Y hemos mencionado el pensamiento estratégico, hemos mencionado el pensamiento crítico y la gestión de acuerdos. Me queda por mencionar dos. El pensamiento sistémico. ¿Cómo lo resumo? Todo influye en todo, ¿verdad? A mí me gusta mucho hablar de un picaporte. Un picaporte es un mecanismo muy simple. Tiene un émbolo y un recibidor. Y sin embargo, no todos los picaportes funcionan porque también forma parte del sistema la puerta y forma parte del sistema el marco de la puerta. En asuntos nacionales, la complejidad es muy grande y entonces uno debería estar muy alerta a que haya escudriñado cuáles son todos los elementos que influyen en los otros elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, los efectos no deseados de una ley, ¿verdad? En eso, para resumirlo, yo diría que en sistemas complejos como aquellos para los cuales se legisla en un país, siempre hay que estar muy alerta a detectar los posibles tiros por la culata. Como dice la gente, dice, es que iba a hacer una cosa y de ahí le salió el tiro por la culata, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que la legislación y tal no produzca tiros por la culata? Eso es lo mínimo. ¿Cómo hacer para determinar y tener conciencia de todas las múltiples interrelaciones? Y finalmente, como herramienta, me parece muy importante el pensamiento creativo. Yo he dedicado mucho tiempo al tema de la resolución de problemas y me parece que muchas veces las soluciones a las que se llega son subóptimas. Son subóptimas porque no cuestionamos la decisión, ¿verdad? El pensamiento creativo lo que vendría a hacer es, una vez que estamos cerca de una decisión o en el proceso de la decisión,
irnos preguntando continuamente, ¿esta será la mejor decisión o hay otra? Y ahí la pregunta magistral es, ¿qué pasaría si? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si? Básicamente el pensamiento creativo lo que quiere hacer es hacernos conscientes de que por educación, por hábitos, por experiencia, estamos metidos dentro de una caja. Y entonces de lo que se trata es de hacer una excursión fuera de la caja. Y las excursiones fuera de la caja se hacen preguntándose, bueno, ¿qué pasaría si? Que eso es muy valioso porque gana en eficacia los productos de los grupos de trabajo. Con eso creo que terminaría. Buenísimo. Ok, y creo que deberíamos de darle seguimiento a los resultados que vaya obteniendo esta gestión ciudadana con, con los diputados entrantes, ¿verdad? Aquí los Ujú. estaremos manteniendo pendientes a quienes nos escuchan. Muy bien. Bueno, Ujú. que estés muy bien. Bueno, Nos vemos la próxima semana. de acuerdo. Hasta luego. Muy bien.